Bienvenidos a una edición más de Peruvian Coyote. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Peruvian Coyote. Esperemos que tengan una excelente semana y sobre todo que les esté yendo muy bien en los temas laborales y familiares. Agradecemos también a las personas, a los coyotes que se unen recientemente a esta manada y que nos ayudan a seguir adelante con esta nueva aventura. Aprovechamos para darle la bienvenida a nuestros compañeros coyotes de todos los episodios. Carlos y Jano, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Adelante. Bien, manada de coyotes. ¿Cómo están ustedes? Esperando la hora de Jano y las carnecitas mías. Jano, dale. Yo muy bien, aquí descansando y preparando todas las cosas para la gran feria del 28 y 29 de octubre acá en la ciudad de Lima, Perú. Este 28 y 29 de octubre vamos a tener la Feria Pagana y Esotérica en calle Shell 547 Miraflores, en el patio del Resto Bar Chamánica. Ahí va a haber fiesta de disfraces, va a haber tarotistas y todo. Y además este 21 y 22 de octubre en la calle Manuel del Pino 176 acá de Lima, entre la 13 y 14 de Avenida Arequipa, vamos a tener la corte externa y el Witch May Café con un par de lindas chicas que van a hacer conjuros en inglés antiguo y son brujas de verdad. Me parece muy bien que todos tengan sus proyectos adelante y que sobre todo tengamos la posibilidad de compartirlos con nuestros nuevos compañeros coyotes que, como repito, se unen a esta manada para poder sacar adelante esta nueva aventura de Coyotes para Coyotes. ¿Con qué continuamos? Coyotes desde Argentina, desde Estados Unidos y desde acá de Perú. Gracias por escucharnos y aunarse a esta manada de coyotes. Deportes en Peruvian Coyote. Bueno, y como no podía ser de otra manera, nos ponemos nuevamente la blanquirroja, porque a pesar de la última derrota de la selección peruana, seguimos siendo hinchas, y este martes tenemos otro duro cotejo frente a la selección campeona del mundo Argentina, a jugarse, como repito, este martes 17 a las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué está pasando, señores, en la Federación Peruana? Todos se preguntan. Por ahí se comenta que Ricardo Gareca estaría acá en Lima en los próximos días. Definitivamente muchos hinchas, muchos seguidores de la blanquirroja especulan, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Ricardo Gareca vendrá al Perú para reunirse secretamente a puertas cerradas con la actual dirigencia de la federación para acordar unas nuevas condiciones para un contrato a futuro y tomar las riendas de esta selección tras los últimos resultados desastrosos que ha obtenido Juan Reynoso y poder llevarla a buen puerto a partir del próximo año? ¿Ustedes qué creen? ¿Viene Ricardo Gareca para reemplazar a Juan Reynoso? ¿Estará moviéndose la federación para eso? ¿Él estará viniendo al Perú justamente para finiquitar este tipo de acuerdos? Yo les tengo la noticia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Ricardo Gareca va a venir al Perú? Escuchemos. Este 19 de octubre en el Jockey Club se va a realizar un festival de recursos humanos de Latinoamérica llamado People Day by Back, donde el recordado ex DT de la selección dará una conferencia, es decir, va a ser un expositor. Mediante las redes sociales de la plataforma back.peru se lanzó un video en el que Ricardo Gareca, el Tigre, sale invitando a sus fanáticos a esta actividad. Es decir, que todas esas especulaciones de las cuales yo comenté hace un momento podrían no tener piso firme. En realidad, Ricardo Gareca viene al Perú invitado por una asociación para realizar, como anteriormente lo ha hecho, algún tipo de exposición sobre su experiencia en diferentes actividades o rubros del deporte o su experiencia profesional. Así que, todos tranquilos, Juan Reynoso todavía tiene para dar un poco más, pero en este caso yo creo que si los resultados que vienen
no son los que estamos esperando, ahorita viene el partido de Argentina, un partido muy, muy difícil. Argentina viene con todo su poderío, incluyéndolo a Lionel Messi. Muchos podrán decir que está jugando en Estados Unidos, que está destacando ya en los últimos años de su carrera, pero definitivamente, actualmente Argentina es el campeón del mundo. Yo creo que va a venir acá a demostrarlo. Perú, por lo contrario, en estos partidos ha demostrado a todos los equipos sudamericanos, a todos sus rivales directos, que es un equipo ganable, que en realidad Perú, ¿qué es lo que hace? Le da vida a los equipos que están prácticamente muertos, por esos planteamientos que ofrece nuestro director técnico, Juan Máximo Reynoso. Así que vamos a aprovechar para revisar un poco de lo que será la próxima fecha de estas eliminatorias sudamericanas. Empecemos con los partidos que veremos este martes 17. Se enfrentan Venezuela con Chile a las 4 de la tarde. A las 5:30 Paraguay con Bolivia. A las 6:30 Ecuador con Colombia. Después a las 7 un partidazo Uruguay con Brasil. Y el partido de fondo, Perú con Argentina a las 9 de la noche. Revisemos también un poco de lo que podrían ser las posibles alineaciones de estos equipos para este encuentro. La posible formación peruana sería la siguiente. Con Pedro Galés en el arco, ahí no hay ninguna duda. Luis Advíncula, Renato Tapia entraría como central en lugar de Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, André Carrillo. En este caso, la gente los pide. Brian Reina, Joao Grimaldo, que serían las novedades del equipo, y Paolo Guerrero. Yo creo que con una alineación de esas características tendríamos un poco más que ofrecer en el tema ofensivo y no simplemente reforzarnos en la defensa y quedarnos esperando a ver qué es lo que sucede con este poderío argentino, que realmente si nosotros jugamos así el resto de las eliminatorias, aunque clasifiquen 6 equipos y medio, no vamos a clasificar. Lamentablemente hemos perdido la categoría, hemos bajado un escalón, hemos retrocedido en nuestro rendimiento y actualmente Perú no es un equipo que ofrezca dificultades a sus rivales directos. Eso lo hemos visto en el reciente partido con Chile. Esperemos que el martes Perú pueda lograr un buen resultado, no solamente porque Reynoso necesita esto para seguir adelante con su proceso, sino porque los hinchas y la selección necesitan salir de este agujero para poder apuntar posiblemente a una clasificación al próximo Mundial. La posible formación argentina sería la siguiente: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Julián Álvarez o Lionel Messi, uno de los dos. Yo creo que viene Messi directamente a jugar el partido, Lautaro Martínez y Nicolás González. Argentina viene directamente a jugar el partido, no va a hacer reconocimiento de campo, ni va a entrenar el suelo peruano, simplemente va a venir a disputar el partido, llevarse los puntos y retirarse a su país de origen y a los clubes que los jugadores tienen que retornar. Así que mucho ojo y mucho cuidado con este partido, porque como lo comenté en el último bonus track de Peruvian Coyote, yo creo que si Juan Reynoso no cambia su planteamiento y nos ofrece algunas alternativas al ataque, definitivamente es o será su último partido. Yo creo que hasta aquí llega él si no hay un cambio de dirección. Eso es lo que tenemos que revisar por el momento y esperemos que tengamos una buena presentación este martes 17. No se olviden, por favor, vayamos a apoyar a la selección. De todas maneras, somos peruanos, nos ponemos la bicolor, siempre tenemos un poquito de esperanza que todo puede cambiar y sobre todo apoyemos a estos muchachos que necesitan para estos nuevos jugadores jóvenes tengan la confianza de disputar estos partidos sabiendo que la gente está con ellos. Eso es lo único que tengo que comentarles en estos momentos y esperemos que tengamos un buen resultado. ¿Qué es lo que tenemos más adelante, Carlitos? Como siempre tengo las carnecitas para ustedes, gente. La primera carnecita va bien picante. La transnacional norteamericana Best Buy piensa deshacerse y se está deshaciendo de todos los DVDs y Blu-rays
tanto en disco como en aparatos, en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido comprada por Netflix. Uno. Dos. La segunda caracita. Un informe de seguridad que señala el gobierno de Estados Unidos por medio de la Oficina de la Contabilidad General, la OCG, en inglés, dice que el gobierno estadounidense ha hecho público un informe que muestra la presencia de varios funcionarios por orden de Pentágono, ¿no? Y también de diversas oficinas del estado de Estados Unidos. Ellos usan el Windows XP todavía, en época de Windows 11, Windows 10. Increíble. Ahora, oye César, ¿recuerdas esa película Poltergeist de los 80s? Claro, Carlitos, ¿cómo no me voy a acordar? Es una película que todos que somos de la misma generación la vimos cuando éramos muy niños, ¿no? Una película que la vimos alguna de esas noches de nuestra infancia. Me pareció interesante la película. Te diré que no me asustó mucho tanto como El Exorcista, pero sí la vi y recuerdo mucho de esa película. Claro, fue un peliculón. Con ese Steven Spielberg se consagró en un maestro de terror, ¿no? A ver, déjame recordar hace cuántos años se estrenó esa película, Carlitos. ¿Tienes esos datos? Sí, 41 años. 41 años. 41 años, exactamente. El día de hoy. Fíjate. Se publicó en los cines. Y esa película trajo bastantes consecuencias a la chica a la niña que hacía La niña se llamaba Caroline. Caroline, claro. Caroline, que en su nombre original, ¿no?, era la niña Heather O'Rourke. Y ella, en el 1 de febrero de 1988, va a decir 5 años después, ¿no?, de la primera, y ya en la tercera filmación de Poltergeist 3, ¿no?, contrajo giardiasis. Es una enfermedad que se tomó al ser expuesta al agua de un lago, ¿no? Agua contaminada, ¿no?, por ahí, por todos lugares, ¿no? Se le diagnosticó erróneamente la enfermedad de Crohn, que es un atraco intestinal. Bueno, la niña siguió filmando y falleció luego, ¿no?, como lo mencioné hace unos momentos, el 1 de febrero del 88. Y ya no fue la única, hubieron varios más, ¿no? Pero esa fue la denominada la película maldita, la saga maldita de las películas de Hollywood, ¿no? Bueno, no me queda más que presentar esta saga a nuestro gran amigo Jano, con el lado esotérico y místico, ¿no?, y místico, con el tema de Poltergeist. Aullidos en la oscuridad en Peruvian Coyote. Saludos, chicos, en esta noche. A ver, vamos a conversar sobre Poltergeist, es lo que quieren saber ahora. ¿Cómo estás, Jano? ¿Qué tal? Recuerdo que el último podcast, el episodio número 2, estábamos hablando de los amarres. Que muchos de estos casos y representaciones o manifestaciones eran justamente provocadas por las mismas personas que participaban de esto. Y ahí justamente salió el tema del poltergeist. Tú lo trajiste a la luz, el tema del poltergeist. Y yo te comenté en ese momento, dejémoslo para el próximo episodio. Este es el próximo episodio. Cuéntanos, Jano. Justamente. No carnecita, danos todo el bife que he metido. Todo el bife. Cuéntanos, toda la vaca, ¿qué es un poltergeist? A ver, un poltergeist es cuando en una casa se dan ciertos fenómenos de telequinesis o presencias de entidades, ¿no? Ahora, cuando me refiero a telequinesis es que hay movimientos involuntarios de ciertos elementos, objetos. Los equipos electrodomésticos también pueden fallar en ese ámbito. Pero el poltergeist, a diferencia de una casa en pena, ¿no?, de espíritus, el poltergeist no lo genera un espíritu descarnado, ni siquiera los muertos, sino lo producen los mismos seres vivos, que ellos abren los portales a través de su propio, sus propias tensiones personales, que llegan a ser tan fuertes que logran abrir un camino entre el mundo del más allá y el más acá.
justamente hemos abierto este tema en base a recordar esta clásica película de Steven Spielberg, Poltergeist, o Juegos Diabólicos para los que estamos en Latinoamérica. Y nosotros vimos en esa película, en el desarrollo, que afectó bastante a una familia, pero que fue porque justamente construyeron una casa En encima un de un cementerio. cementerio indio inclusive, y que tomaron, no sé si decir posesión, o se llevaron a Caroline, que era la niña en ese momento, se lo llevaron a otra dimensión, a otro mundo paralelo, no sé cómo describirlo, Pero, y, perdón, pero hubo una no hablo de interacción Caroline. justamente con los espíritus, ¿no? Sí, Es pero ¿cómo fue la fase en televisor con ella? exacto, cómo Eso interactúan. es Esas lo que cosas, más, lo más picante. Después, coméntanos. claro, esas cosas suceden. No. Bueno, Ya, te explico básicamente cómo funciona un poltergeist. Ya, vamos a comenzar con algo más simple todavía. Si construir una casa encima de un cementerio te trae espíritus. La respuesta es un sí y un no al mismo tiempo. Pero ¿en qué radica este tema? De que los espíritus, por lo general, no están ligados al cuerpo físico donde ha fallecido o donde ha enterrado. Más bien, cuando son enterrados, estos al salir, digamos, de su ámbito físico, ya están vagando y tal vez ni siquiera encuentren al cuerpo físico donde pertenecían. Es como, por ejemplo, el señor Roberto fallece en el hospital. Llevan el cuerpo a la morgue la funeraria al cementerio. Y tal vez el espíritu se ha quedado en el hospital. Por ejemplo, la señora Sheila fallece en la cama de su casa. El espíritu se queda en la casa y se va a otro lado, ¿me entienden? Entonces un cementerio no necesariamente tiene que tener el espíritu de la persona. Ahora, ¿cómo podría pasar algo similar que un cuerpo atraiga un espíritu? Cuando las personas están fuera de su cuerpo, aún le quedan lo que se llaman los rezagos del hilo de plata. Y lo que hacen es dirigirse al cuerpo originario. Pero si ya ha pasado más de 48 horas, a veces eso desaparece. Si ellos no encuentran su hilo y dentro de las 48 horas, se pierden. Nunca van a encontrar su cuerpo. Por esas perdón, razones, ¿a qué te refieres con el hilo de plata? Explícate un poco más, por favor. el hilo de plata es, digamos, es como un lazo que tenemos con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo a través del alma. Eso es lo que le llaman cuando uno fallece y pierde 48 gramos de peso. Eso es. No, Ya. lo que pierdes es el espíritu, ¿no? Esos son Ya. los gramos que pierdes. Estábamos hablando, para no perdernos, de que los cuerpos muchas veces no encuentran a dónde regresar. Los espíritus no encuentran el cuerpo a dónde regresar. Eso es lo que nos estabas contando. Sí, sí. Claro, entonces, ¿qué sucede cuando una entidad ubica su cuerpo en el lugar donde ha fallecido? Por lo menos sienten que están en un punto, entre comillas, sagrado, ¿no? Porque está con otras entidades cerca. Y ese cúmulo de entidades hace que ellos sobrevivan a la vorágine, porque están entre todo el miasma y toda la energía de las entidades acumuladas, y se amparan y se defienden entre ellas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con las personas? Por ejemplo, no sé si han visto de que en varias películas dicen, oye, he encontrado el cuerpo de una persona en tal lugar. Entonces, estaba en un ático, ¿no? En mitad de una pared. Y el fantasma estaba fastidiando en otra casa. Entonces ellos dicen, cuando nosotros llevamos este cuerpo donde está el fantasma, este va a descansar en paz. Entonces llevan al cuerpo a un lugar determinado para hacerle su ritual respectivo, y la entidad que aún tiene conciencia sobre su pasado siente que su cuerpo descansa en paz, y ahora él se puede liberar y se abre este camino hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado de la luz, como se dice. Que en realidad está vorágine, pero nadie se da cuenta y todos son licuados. O sea que simplemente en estos casos de manifestaciones fantasmales o entes, basta con hacerlos encontrar su cuerpo para poderles dar esa tranquilidad de descansar en paz. ¿Con eso se terminan ese tipo de situaciones? En parte sí, pues digo, o sea, lo que sucede es que el espíritu a veces siente cierto apego al cuerpo, entonces desea su descanso en paz, desea su ritual, y ahí donde está el tema.
Y dime, muchos hemos visto videos, hemos visto incursiones urbanas a cementerios y todo este tipo de situaciones, donde hay personas que van a los cementerios en la noche y registran algún tipo de encuentro paranormal con un ente o cosas así. Quiere decir que los cementerios no necesariamente guardan estas energías, porque como tú me dices, ¿no? Puede ser que el cuerpo, la persona haya fallecido en un hospital, haya fallecido atropellada en la calle, haya fallecido en otro país, etcétera, etcétera, y su cuerpo simplemente ha sido enterrado en ese lugar, entre comillas, sagrado, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que se manifiesta? Muchas veces entiendo que son situaciones creadas para vender, ¿no? Pero si fuera alguna de ellas realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se manifestaría en esas situaciones que llegamos a ver nosotros? A ver, por eso te digo, vamos a explicar un poco el tema, ¿no? Básicamente es así. La película de Poltergeist inicia porque la casa fue construida en un cementerio indio. Ya, yo te voy a decir que ese fenómeno tal vez no sea la causa del poltergeist, porque el poltergeist está vinculado a las sombras de un grupo familiar o el núcleo de personas, porque también puede haber un poltergeist en una empresa. Por ejemplo, cuando hubo crisis en New York, cuando hubo esta crisis en New York, por ejemplo, 1930 y tantos. El crack del 29. Claro, exactamente. Ya, En ese momento, todas las empresas, donde están los bancos, los accionistas, los inversionistas, esos edificios, como por ejemplo el Empire State y otros similares antiguos, tanta gente tuvo tanto estrés ahí que ellos generaron un poltergeist. Tanto así que cuando ellos se mueren suicidándose, la gente dice, ay, sus espíritus están penando. Y aún ahora encuentras espíritus ahí, porque generaron el poltergeist. Es una sombra que ahora vive y se nutre de la gente que habita en ese lugar. Y como se siguen estresando bajo las mismas causales, sin que pase, o sea, sin que varíe, esas entidades se mantienen ahí. Y aparte es un núcleo, un portal, para que entidades descarnadas ingresen libremente a interactuar con estas personas. Pero el poltergeist lo forma el núcleo, lo forma la persona. Un ser vivo es capaz de hacer telequinesis, los muertos no. ¿Qué cosa es una telequinesis? Para poder... Telequinesis se refiere a que tele, lejos o distancia y kinesis, movimiento, ¿no? Entonces es mover las cosas a distancia. Eso me refiero a que hay objetos que se mueven sin intervención humana, sin intervención de una persona físicamente, mover la taza o hacer temblar el vidrio. Es telequinesis. Ya veo. Para una pregunta. Mira, acá donde yo resido es un condominio. ¿Y por qué en el sexto y último piso donde yo estoy, en las noches, o en las mañanas, o en las tardes, o a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, cualquier día del año, y arriba no hay nada, no hay nadie, está con candado el acceso al techo, ¿no? Se escucha que mueven muebles, se escuchan cadenas. Eso puede ser un poltergeist, porque acá, que yo tengo conocimiento. Ya, mira, si hay movimiento de un objeto, es 100% seguro que es poltergeist. Un espíritu descarnado no tiene la capacidad de mover nada, porque no está en nuestro elemento. Tanto así que su carga energética o tu carga electroestática no puede mover nada. Puede generar interferencia en señales. Puede afectar tal vez magnéticamente algunas cosas, pero no puede moverlas. Claro. Ya veo. Ahora, entonces, mira, si tú me dices que eso sucede en tu sexto y quinto piso y no hay nadie habitando ahí. Sexto y último piso, y todo el mundo lo escucha, ¿no? Mira, si eso está pasando en tu edificio, los últimos pisos, es porque las personas que viven en ese edificio ya viven con una carga de estrés determinado y además bien a cada uno de ustedes tenían que bañarse en ruda, pues en hacerse su baño de florecimiento, limpieza, para que puedan... y toda la vaina y nada, hermano. No, es que tú, pero ¿y el resto? También, acá en mi departamento también. No creo. Y sí. Tendría que todos salir al mismo lugar, hacer el mismo ritual. O sea, lo hemos hecho con se refiere al resto, me imagino, a todos los habitantes en los departamentos, en el edificio, ¿no? En el edificio, claro, no solamente las familias. Todos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y todos
Esto del último piso, no solamente eso, es el último piso, ¿no? Bueno, sí, Y sí, el cuarto, tercero, segundo, escuchando. primero, han hecho lo que creen, bien. Lo que creen, lo que no crean, se jodieron. yo lo dudo, que todos hayan No, participado. Si no hubiesen parado de golpe. no, porque yo contacté al mío, ¿no? Y el mío, pues, no me dijo, oye, está el parlamento, sí, 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 no, 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 sí, no. Y hubieron Mire, 2 o 3 que no, ¿no? mira, tenemos algunas personas conectadas a nuestro podcast en este momento. O sea, Claro. recuerden que este podcast, si viene grabado, tenemos un momento del en vivo, que es este momento. Así que tenemos a Flores Morales Jason que dice, si no me equivoco, es lo que puedes usar para volar a tu cuerpo y hacer viajes astrales. Se refiere al cordón de plata, le responde Julio Velarde. Sí, el hilo de plata, nuevamente, es una sustancia que tiene nuestro espíritu, que está conectado gracias al alma, a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros salimos con un rastro de este hilo, que, oye, ustedes dicen, ¿cuánta distancia tiene el hilo? La distancia depende mucho de tu carga energética vital. Eso significa, a mayor kilometraje, menos vida vas a ir teniendo cuando regreses. Porque cada Sí. vez que es un viaje astral, te gastas. Claro. Ahora, desde que yo me he mudado acá, ¿ya? Que es un condominio nuevo, ¿no? Pero yo recién, ya después, 2 años después, me enteré que 3 o 2 generaciones de los divorcios, no tengo muy bien claro ese dato, 3 o 2 generaciones de divorcios han sido veladas en este terreno, y eso se llama el fondo Yagi, era un fondo donde habían esclavos, habían cosas comunes y no le daban la respectiva entierro cristiano, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta, Hanon. No sé si tiene que ver mucho o poco con el tema del poltergeist, pero ¿por qué yo siempre, todas las mañanas, desde que duermo en el que habito, ¿no? En este condominio, siento como si fuese un golpe que llegase? O a veces mi alma se desdobla, ¿no? Como ha comentado el Emilio. Llego hasta el lobby y ¡pum! Llego y me despierto y es de día y ni siquiera el portador me despierta. Y no es Bueno, el golpe, el porrazo, ¿no? mira, Cosas así, ¿no? para todos nuestros oyentes que tienen esos viajes astrales esporádicos que de la nada sale, les comento la mala noticia. Se van a morir. Shit. ¿Y por qué? Te explico por qué. Mira, el cuerpo físico retiene el espíritu, que es una batería, ¿me entiendes? Sin el espíritu no puede vivir. Cuando el cuerpo de una manera u otra rechaza la batería es porque algo está corrupto en la batería y prefiere su destrucción del cuerpo antes de continuar hacia adelante. El cuerpo es el más suicida de todos, se autodestruye en cada momento que quiere. Y eso es algo que funciona de esa manera. Claro. Mira, justo acá Dani, que también es medium, me dice, ¿no? Claro, sobre el tema del poltergeist que estabas comentando, dice que esta fuerza que se ha creado, esta sombra, se alimenta de la gente que vive, ¿no? Mientras que existan personas, ellos van a seguir comiendo ese estrés o esos traumas. Y luego dice aquí que no lo diga de esa manera que se van a morir, ¿no? Obviamente porque es fuerte. Por otro lado, Julio Velarde, Julio Velarde dice, la frase hilo de plata aparece en la Biblia en Eclesiastes 12.6 y el versículo dice, antes que se rompa el cordón de plata y se rompa la copa de oro y se rompa el galope en la fuente y que se rompa la rueda en el pozo. Claro, esa es una de las frases que inspira este término, que el hilo de plata en realidad es un término teosófico y que es adoptado posteriormente por nuestro amigo Allan Kardec en su Evangelio y finalmente es tratado ya un poquito trastocado por Blavatsky en la Sociedad Teosófica posteriormente. Alexander Rodríguez dice, wow, ¿eso quiere decir que se puede morir también haciendo viajes astrales? Sí, ya que se desgasta energía vital ahí. Julio Velarde dice, hago macerado de ruda, alcafor, cañazo para limpieza. No los vendo, pero lo digo mal. Ya está lanzando su cherry. Claro. Sí, déjalo, no me queda su cherry.
A ver, Jason Flores dice, ¿no? El Un desdoblamiento poeta es más. el mismo que el viaje astral, sí. Y Alexander Rodríguez García dice, ¡qué hostias, tío! Bueno, vamos continuando, ya que hemos leído todos los comentarios hasta ahora. Básicamente esto o sea, se da de esa manera. O sea, cuando tú tienes ese desolamiento, también tienes que hacerte revisar qué está pasando en tu cuerpo. Puede ser señales que puedes tener un cáncer, un tema cardíaco o algo que te pueda producir un estado de coma. Entonces, todo eso es una alerta. Lo normal es que el cuerpo no te lance hacia afuera de la nada. Ahora, no se confundan con las parálisis de sueño, que en realidad es la no circulación de sangre en el brazo o en una parte del cuerpo por presión, que a veces ustedes no se dan cuenta, pero eso es lo que produce la parálisis de sueño. Pero esa parálisis obviamente se siente por encima de la no circulación, se siente la muerte venir. Y hay una teoría, no lo hemos todavía certificado, ya porque esto vino mucho después que yo salía del comité, pero la teoría dice hasta lo siguiente: cuando nosotros presionamos el brazo, por ejemplo, lo dejamos sin circulación un momento determinado y se acalambra, esta sensación de muerte del brazo atrae a los espíritus y por eso sentimos el manoseo de esas entidades, porque estamos atrayendo porque una parte de nuestro cuerpo está dejando de funcionar. Y por eso nos despertamos para que vuelva a circular la sangre, para volver a seguir. Asimismo, los sueños que ustedes sueñan que caminan en una especie de tabla de ajedrez y luego se caen de repente, esas caídas abruptas, es cuando dejas de respirar. Eso está científicamente comprobado. Y lo que hace el proceso de despertarte es que vuelves a respirar, tomar aire, porque si no dejas, o sea, te mueres en el sueño. Esas son la visión. Ahora, el poltergeist, ¿cómo se genera? Para no irnos tanto del tema. El poltergeist se genera de algo bien simple. Un grupo familiar, papá, mamá, hijo, hasta ahí, tienen un nivel de estrés alto, muy alto, tal vez por angustias, muertes, falta de trabajo, etc. Esas depresiones y esas angustias hacen que ellos tengan un temor, y ese temor le den un rostro, una forma. Y la familia que comparte la información en la mesa al conversar, le da forma a ese temor. Recuerden que antes del año del siglo XXI, las personas tenían algo que se llamaba reuniones familiares en la mesa todos los días y cenaban y almorzaban juntos y tenían mayor interacción entre la familia. Por tanto, es difícil no estar informado de lo que pasa en el problema de la familia. No obstante, hoy, siglo XXI, la gente está ensimismada en sus dispositivos móviles, ya no hay comunicación familiar y por ende hay menos interacción de esos problemas familiares. Así que hay menos posibilidad que modernamente generen poltergeist gracias a la incomunicación que tienen. Ahora, sobre este hecho de ahí, es que cuando hay mucha presión, esta familia, uno de los habitantes de esta familia es lo que vamos a llamarle el motor, la persona que llama y atrae esta entidad. En el caso de la película Poltergeist, quien genera finalmente el poltergeist es el niño, porque es el receptor de todo el problema de la familia y su temor es que su familia se rompa. Entonces el temor en ese va a actuar y va a atacar a diferentes partes de la familia por ese hecho. Ahora, ¿quiénes atacan? Puede atacar la misma sombra, que es el miedo en sí, o Grandota es una entidad descarnada que toma parte de la máscara de la sombra e intenta aprovecharse. Entonces, cuando hay un lugar que hay poltergeist y hay habitantes, las entidades logran posarse como si fueran moscas a la mierda e intentar ver si pueden ingresar hasta adentro para poder sacar más material de lo que pueden sostener. Y eso es un pozo de alimento. Jano, escúchame, yo no sé si tú recuerdes, hace muchos años atrás, nosotros hicimos una sesión de Ouija, en la casa de un amigo que vivía en el distrito de Barranco. No sé si te acuerdas. Claro. Y justamente, bueno, no sé si se relaciona con esto específicamente, pero yo quería saber, porque al finalizar esa sesión, nosotros recuerdo que estuvimos pidiendo que se manifieste
el ente con el cual nosotros nos estábamos contactando a través de de ese juego de la Ouija. Ujú. Y constantemente le exigíamos, manifiéstate, manifiéstate. Tú debes recordar eso. Sí, claro. Entonces, después de tanto insistir, recuerdo que nos cansábamos o no sé qué pasó, que soltamos la lupa con la que se juega, y al fondo de la casa se escuchó un golpe. Luego de eso nosotros prendimos la luz. ¿Te acuerdas de eso? Ya. Cuando nosotros, yo estoy hablando de la época en la que no existían esos smartphones y no existían los celulares Nokia con pantalla No, qué verde, ¿no? botones. Ajá. Los Nokia botones con pantalla verde. Y cuando yo estaba justamente en esa época con mi novia, y los dos teníamos celulares de ese estilo, todos tenían celulares de ese estilo, y nosotros dos, mi novia y yo, vimos que La en la esposa. pantalla, que actualmente es mi esposa, Exactamente. vimos en la pantalla que habían aparecido los números 999966666 en la pantalla de los dos. Claro. Cosa que era prácticamente imposible porque, en primer lugar, todos los participantes en esa sesión estábamos sentados alrededor del tablero en el piso, en medio del cuarto. Y los celulares estaban en otro ambiente y no había nadie en la casa. Y tú sabes que en Así. esa época, para que esos celulares o esos botones se activen, tenías que apretar uno por Claro. uno para que se repita. No es Ya, que pero dejabas el botón apretado hay una explicación básica en eso. Como te acabo de explicar desde un inicio, las entidades descarnadas con la ajustan con su carga electrostática pueden generar cambios en en las máquinas o en el electromagnetismo de algunos objetos. Los botones, por consideración, esta es una baquelita que tiene justamente reactivo de metal. Entonces, la entidad, si es capaz de sentir la baquelita, no los botones, y poder hacer impulsos eléctricos en la baquelita, va a tener una reacción de tocar los números. No necesita presionarse porque no es un botón mecánico. La baquelita no es mecánica. La baquelita solamente es un on y off cuando el botón que tiene un metal choca a este. Pero aún si no chocara, si solamente entra un pulso eléctrico, lo activaría. Es decir, que tuvimos la primera Un manifestación. fantasma. Sí, ese fue un fantasma, no Sí. fue un poltergeist. El poltergeist sería si yo tengo una máquina de escribir y empieza a sonar. Eso sí sería pendejo. Por eso cuando, mira, comité... Y el sonido, perdón, y el sonido que escuchamos al fondo. Por eso, pues, porque, a ver, nuevamente, la electroestática puede darte ciertas reacciones con los objetos. No ves que es temperatura. La casa es antigua, de barranco es antigua, es adobe y madera. La madera, por cuestión de cambio de temperatura, puede crujir, y al crujir puede hacer que la bisagra de una puerta pueda golpearse o contraerse. Entonces, es un tema de explicarlo así, nada más. Pero otra cosa sería si hubiésemos visto la cama elevarse, o que las almohadas se muevan, o que los vasos se caigan, ¿me entiendes? Ahí sí, ya no es electrostática, porque el vaso es vidrio y no es conductor de electricidad. No habría forma que un ser descarnado esté ahí. Eso Oye, ya ¿eso qué sería fue? telequinesis. Pregunta, ¿eso qué fue? Eso, sonido. misión. ¿Ah? Misión. Ah, ya, Sí, yo decía, sí. la mierda. Ya No, entró una Pero psicofonía. no olvidemos que antes de empezar este podcast hicimos una prueba. Hicimos una Y prueba había sin datos, con nuestros un celulares sonido totalmente apagados, en modo avión. en modo avión, Y había sin apagado. interferencia. Y había una interferencia en Jano. En Jano, justamente en Jano. El origen de Jano. O sea, probamos, descartamos, lo pusimos en mudo a él y desapareció todo. Pero cuando volvimos a activarlo, volvió ese sonido y te acuerdas que constantemente aumentaba, más fuerte todavía, que Claro. teníamos que sacar los audífonos. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno. Era fuertísimo, sonido, era tan... Bueno, Es posible que haya una entidad, sí, es muy está posible. manifestando. Es muy posible Puede que esté ser mi viejo, manifestando, ¿no? pero mientras que no hable, no hay Porque problema. Claro, pues. Y justamente hablando de ese tema del poltergeist, ¿no? A ver, Antes de tocar el tema, o sea, estábamos preparando el programa y para la gente que vea, ¿no? O sea, ¿no? Porque nos está escuchando también, ¿no? Por Spotify, estamos en oye, la prueba de sonido, ¿qué es eso? Y puta madre.
Ya pues, weón, pues ponte el celular en el avión. Pero ya está puesto en el avión. Y Los cada tres momento celulares. se cosas sobre los tres celulares. Y lo Cable en el gracioso, celular y el y lo celular de gracioso era que Jano no lo escuchaba. Jano, con Jano no era la nota. Solamente La vaina era con nosotros. César y conmigo, con Carlos, Sí, con quien está hablando. No, bien Bueno, curioso el dato, ¿ah? sí, es mira, un dato muy es curioso, un muy dato perturbador. perturbador. Por Ya, ejemplo, escúchame. ahorita están moviéndose. ¿Qué cosa? Siento, en mi techo. Bueno, Ya a me ver, acostumbré, ya me acostumbré. voy a leer los comentarios. Dani dice, por eso casi siempre los depresivos o suicidas son los que más atraen las larvas, o sea, estas sombras. Alexander Rodríguez dice, dejaré de hacer viajes astrales entonces para no morir. Dice Dani, dice, el poltergeist es todo lo material y los descarnados son energía. Bárbara Gámez, que es de Venezuela, pues está en Colombia, nos dice, de Harmonic Oils, en la casa de mi tía, la santera, mi hermana se comía los dulces que dejaban de ofrenda y un día no se lo comió porque estaba lleno de hormigas y vio que el plato de donde estaba la torta se empezó a mover hacia ella como si quien le pasa la comida a una persona. Eso, por ejemplo, ya es poltergeist. ¿Y por qué en poltergeist en santería? Porque la santería tiene un pequeño detalle. Y esto es mi opinión, y no quiero que lo juzguen porque es lo que yo debo entender por encima de la religiosidad que tienen ellos. Y es que en realidad el arte de la santería es espiritismo puro y los espíritus que llaman sus dioses, que son los orillas, no serían más que entes descarnados que se turnan el rol del dios que quieren manifestar a través de los cuerpos. Pero eso es santería, eso es espiritismo. Y en el espiritismo hay una carga colectiva que podría decirse que ellos forman una especie de poltergeist más en calidad de servitor, entonces como un servidor. Y por eso la entidad podía reaccionar como sombra para generar un efecto en ese altar. Pero esto estaría vinculado a la tía, que es la santera. Si la tía falleciera, el altar nunca más se movería y no habría nada. ¿Por qué? Porque justamente la persona es quien tiene la capacidad de emanar las cargas electrostáticas más fuertes para poder hacer lo que se llama telequinesis. ¿Algún otro Ahora, comentario en las redes? No, hasta ahí, ya. no, hasta ahí nomás, creo. Ahí nomás. Carlos, tú Ya. tenías una consulta. Sí, o sea, acotando, ¿no? Lo que Alexander Rodríguez García dice, ¿no? Los viajes astrales. Me gustaría que Alexander Rodríguez García, porque a mí me pasan los viajes astrales, como lo he comentado hace un momento, ¿no? No por medio de Jano, ¿no? Y el canal de Spotify y de Facebook Live, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Coméntanos por medio del chat, por Los favor, si te comentarios. sigues ahí, ¿sí? ¿No? Y es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo parezco como esa imagen de Da Vinci, o sea, como un aspa, ¿me entienden? Ya. ¿No? Brazos abiertos a la mitad de la cama. Y para eso, mi media hermana, yo tengo entendido, ¿no? Y muy bien entendido por mí, que han entrado en la casa, todo eso, ¿no? Y no de ahora, sino hace tiempo, que ella me hace a mí, a mi hijo, a mí no hacía brujería vudú, ¿no? Africana. Eso es heavy, ¿no? Bueno, varias gente que nos han visto me dicen, bueno, que es un detente. Mi papá me regaló un detente, que lo tengo acá, ¿no? Colgado siempre. Me lo saco solamente para bañarme, ¿no? Y lo cargo siempre, ¿no? Y es como una protección, ¿no? No sé si será lo único, ¿no? Claro, mira, básicamente todo tipo de talismán está hecho justamente para protegernos de los espíritus, no de las personas. Ahora, ¿cuál es el detalle de los talismanes? ¿Por qué sí funcionan? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo si tengo talismanes de santería, me va a defender de esos espíritus de santería. Y ellos no pueden transgredir lo que su arco, vamos a decir, el arco que los trae acá, que sea su poltergeist blanco, no les permite. Es lo que, como les comenté el día de las posesiones, cuando nosotros entramos con el cura y los sacerdotes, tuvimos que nosotros, que somos paganos o no somos ya practicantes como antes,
hacer tantos Ave María y Padre Nuestros hasta sentir que ya no lo estábamos creyendo, para cuando entramos a la habitación envolver de esa creencia a la entidad y la entidad se manifestara a través de esa creencia. Porque si yo entraba con mi visión nórdica, pagana, germana, se hubiese presentado como un Dokolfar, un elfo oscuro, y no como un ser demoníaco, etc., ¿no? Y eso depende mucho qué te conviene más. Yo prefiero 1000 veces que la entidad se presente como un ser de la religión católica a que se presente como un ser de la religión germánica. Porque en la versión germánica, estos desgraciados son más fuertes, son mucho más terribles. En cambio, en la versión católica, si bien son demonios, están enlistados, ya sabemos sobre ellos y sabemos cómo manejarlos por la alta magia y por los sigilos de la teurgia, ¿no? Y ahí estamos tranquilazos. Es por eso que manejamos ese tema. Mira, acá justamente Dani nos dice, ¿no? Que en el caso de la santería o tener espíritus es como tener un trabajador y se les paga. Por eso que nosotros damos ofrendas a estas entidades. Y también nos dice, ojo con el tema de los viajes astrales, porque algunos pueden confundirse con los sueños vívidos. Y ese es otro tema muy importante. Nosotros tenemos lo que es el desdoblamiento, que es el momento en el cual tú suspendes el funcionamiento de tu cuerpo y entra en estado de coma, o sea, en estado comatoso. El espíritu sale y puede hacer lo que quiera fuera, hasta poseer otro cuerpo si tuvieras el poder de hacerlo, ¿ya? Y regresa a su propio cuerpo. Y otra cosa es el sueño vívido. ¿Qué es el sueño vívido? Que es manejarte en una especie de telepatía con con 2 o más personas a través de lo que vamos a llamar el mundo onírico. Y no es que estés desdoblándote, solo estás viajando a través de sus mentes. Y eso es algo que nosotros practicamos mucho en el espiritismo. Para yo comunicarme con los miembros del comité, así como había otro grupo que se llama EPTA, por ejemplo, que también estuvimos con, uno de los miembros de nuestro grupo venía de España y había estado en el grupo EPTA, o por lo menos había estado interactuando con ellos. Ellos, para tener la comunicación mental, para poder hablar sin expresar voz y así evitar que la entidad o el espíritu hable, porque ellos entraban en un estado de trance y entraban en estado de sonambulismo. Entonces, nosotros cuando hacemos la meditación, entre los 4 pilares en realidad estamos dormidos, entre que el medium central está haciendo todo, pero estamos en una especie de sueño entrecortado entre el sueño y el sonambulismo, despiertos. Y cuando ya no necesitan, estamos conectados a la persona, que es el medium, para poder darle nuestro respaldo como espíritus también. Recuerda, cuando tú estás trabajando en ese momento con un espíritu de luz que te defienda, los otros tienen que hacer de espíritu de luz para sostenerte en el camino. Cuando una entidad se te posee, tú tienes que ayudarlo a digerirlo en ese momento. Ahora, también puedes digerirlo por tu cuenta, sin necesitar de tener gente. Pero lo ideal es que tengas un grupo que te ayude. En el caso del poltergeist, por ejemplo, cuando uno quiere limpiar a una persona, nosotros hacemos que la persona que afecta el lugar entre en estado de sueño, y en el estado del ensueño nos conectamos con su mundo onírico y empezamos a devorar esa energía excedente que tiene, que es el productor o el motor del efecto poltergeist. Y en ese momento deja de alimentar o activar ese poltergeist de la gente. Y al no activarlo, hace que las mentes colectivas se disuelvan. O sea, las personas dejan de conectar sus miedos y simplemente ya no produce el poltergeist. Interesante y bastante curioso el dato. ¿Hay algún otro Bien comentario curioso. en redes? Veamos. Son de Alexander Rodríguez diciendo, interesante dato. Ok. Bueno, Jano, a ver, vayamos al punto más interesante de este podcast. Cuéntanos alguna de tus experiencias de poltergeist, alguna de tus experiencias que puede ser la que más te marcó, en la que atestiguaste más efectos con el ambiente, más interacción con los objetos. ¿Qué más te tocó? Exacto, cuéntanos la más resaltante.
Bueno, a ver, vamos a ir a la que te gusta más, ¿ya? Antes que a las más arranques, fuertes. y quisiera que al final, ¿no? De tu experiencia, que digas cuáles son las más científicas o sea, dentro de la ciencia médica y dentro de lo paranormal, ¿no? Claro, una posible explicación entre lo científico y lo paranormal, ¿no? Claro. Claro, ya. A ver, vamos a responder una pregunta Listo. de Jason, que estuvo atento en nuestra primera transmisión de posesiones. Y me dice, ¿cuál fue el motivo por el cual no ayudaron a digerir los entes que entraban a tu amigo? Si te acuerdas en el primer día, porque fueron 2 días, el segundo día pudimos digerirlos, pero el primer día, todas las entidades ingresaron a mi amigo, al medium, a su cuerpo. Estábamos hablando de más de 100 entidades que él y su cuerpo, siendo el más fuerte del grupo, porque si no, no sería el medium, no lo pudo canalizar, no lo pudo controlar y lo afectó físicamente, dándole el derrame cerebral, porque es una sobrecarga de sensaciones, de impulsos, o sea, todo su sistema nervioso colapsó y por eso empezó a tener epilepsia, ¿no? Cuando en el segundo día nosotros ingresamos con el nuevo medium, lo que hicimos fue cada uno con una visión distinta de nuestra religión o nuestra fe que teníamos en ese momento, entrar partiendo la visión de esta entidad para que se confunda y de esa manera cada uno enfrentar a sus demonios bajo la visión que podría verlo en su creencia. Por eso yo digo, yo veía puro Dokolfar entrando en mí, otra vez estaría viendo puros Efrits, otro estaría viendo ángeles, otro estaría viendo, ¿me entienden? Cada uno veía la cosa de manera distinta, pero de esa manera fragmentamos la legión para poder asimilarla, porque no podías asimilar bastante de estas. Y por nuestro nivel, tenemos una capacidad de digestión, por así decirlo. Si no, simplemente nos embota. Antes de que pasemos a la anécdota, Jano, no se olviden a los nuevos coyotes que están presentes y que están consultando en las redes sociales, por favor, síganos en nuestro Spotify, Peruvian Coyote, búsquennos como Peruvian Coyote, Sí, síganos. Bueno, tienen la fortuna de tener este momento algunos de justamente poder participar en esta parte de la grabación de este capítulo, poder formular sus preguntas para que así sea más dinámico el podcast. claro. Vamos a la experiencia paranormal. Miren, como yo les comenté, el comité se formó en el año 2005 y yo ingresé en el año 2007, o sea, con 2 años formado, justo cuando empecé a parar con esta gente que era del grupo espírita de Allan Kardec. Entonces, una de las primeras cositas, o de tus primeros pininos, aparte de la santería, estaba en ir a casas donde supuestamente están embrujadas, ¿no? O empenan. Y ahora, no todos los casos donde veamos, porque íbamos a un montón de lugares, penaban. Y en aquella época no teníamos la tecnología necesaria para poder hacer pruebas, ¿ok? Solamente podíamos confiar en lo que pasaba, si había movimiento, habían cámaras antiguas, cámaras de vigilancia, ¿ok? Con las cuales tú podías, digamos, fijarte en algo, sobre todo las cámaras que tienen ojo de gato, le llamamos, que es esta visión nocturna, que se ve todo gris o todo verde, para poder identificar algo, por lo menos. Pero la mayor parte de la experiencia era cuando teníamos a las entidades por la temperatura, calor y frío, frío mayor, si había alguna comunicación, algún tipo de telepatía, algún tipo de comunicación psicográfica, algún tipo de diálogo, y nosotros en realidad siempre estábamos entrando a conversar con estas entidades. O sea, es como que nosotros no entrábamos a decir, fuera mierda esta casa, sino hacíamos Ouija y decíamos, entidad, estás aquí, hay alguien aquí, alguien quiere hablar con nosotros, por favor, ¿no? Amablemente, diplomáticamente, queremos hablar, es una entrevista chiquita, somos parte de un grupo de medios, queremos que puedan poseer nuestros cuerpos y hablen a través de nosotros, ¿no? Pero no todas las casas encontrabas estas entidades, no todas. Hasta que en una, te estoy hablando del año 2009, sucede justamente lo que queríamos que pasara. Que la entidad a la cual habíamos encontrado eran personas que habían vivido hace muchos años atrás. Eran
digamos, personas que habían vivido antes de la conquista de América. Primero porque el lenguaje de estos no era el español, era un quechua. Para eso todos los viajes que hemos hecho de Casas en Pena, hemos optado siempre ir a la sierra, porque en la sierra encontramos más manifestaciones que en Lima. Pensando de todas maneras de que el metal es un objeto que espanta o interfiere con la calidad energética de estas entidades y no le permite habitar en la ciudad mucho tiempo. Aparte que hoy en día hay mucho microondas, mucha electrostática, eso perturba y destruye el espíritu, sea encarnado o descarnado. Entonces, cuando íbamos a la sierra, encontramos esas entidades fuertes y esa entidad era un grupo de personas que habitaban ahí y era imposible comunicarse porque su idioma era semejante al quechua, pero ni nosotros hablábamos quechua y las personas que vivían en esa casa tampoco hablaban quechua. Pero cuando reconocimos que las palabras podían ser quechua, buscamos a un quechua hablante, ¿no? Y para esto estábamos en la ciudad de Cusco. En la ciudad de Cusco, en una casa que estaba en Valle Sagrado, vimos este intérprete, y el intérprete o el quechua hablante nos decía de que él no quería ingresar. Y lo peor todo es que la gente ahí le tiene mucho miedo o mucho respeto a estos espíritus y no desean tener ningún tipo de relación. Hasta que hablando encontramos a otro que sí quería participar. Lo llevamos a la casa, lo sobreprotegimos, le pusimos todos los sellos habidos y por haber en su piel, porque lo tuvimos que dibujar con tinta. Y una vez que ingresamos, empezamos a hacer la ouija de nuevo con el intérprete. Entonces, el intérprete, una persona que es medium puede transferir su mediumnidad a otra persona siempre y cuando esté en contacto directo. Así que el medium que había ido allí, que era una señora, la señora lo coge de los hombros como si lo abrazara, se pone pecho a pecho y pone su boca cerca de la nuca y le empieza a hablar a él y él tiene que interpretar. Entonces, en un comienzo, la entidad posee el cuerpo de la señora y empieza a hablar en quechua y él empieza a traducir y empezar a hablar. Hasta que un momento, como la está tocando, ella se va separando y el espíritu ya estaba poseído en el cuerpo del quechua hablante para que empiece a hablar en español. Y ahí teníamos a un curaca. Y este curaca decía que todo ese terreno le pertenece a él y a su familia, que su familia era una familia noble y que pedía que más bien dejen sus espacios sagrados y que en el mismo lugar estaban enterrados su familia. Entonces, como esta casa tiene un patio enorme donde justamente es un centro campestre donde venden comida, decíamos en dónde estarán esos cuerpos, a qué profundidad debe estar, porque acuérdense que el Valle Sagrado, no sé si es un tema de clima o si hubo aluviones, qué sé yo, pero digamos que las ruinas pueden encontrarse a más de 10 metros de profundidad. Si tú escarbas, encuentras ruinas. O una de dos, o los españoles vinieron y empezaron a cubrir con tierra y luego construyeron, o hubo una avalancha, qué sé yo. Pero ahí estaba justamente un tema de hacer excavación. Y decíamos nosotros, ahora, ¿ustedes cómo pueden descansar para dejar este lugar? Y decían, no vamos a dejar nunca este lugar. Y tú decías, ok, yo no soy un chamán del tema incaico, no soy, ellos no son católicos para hacerle su agua bendita y ya está, para que se vaya hasta el cuerpo. Entonces, ¿qué podíamos hacer? No sabíamos qué. Y ahí es donde entra el punto de que con la cliente de esta casa, ¿no? Que era en realidad como un cliente, se le dice que no vamos a poder trabajar con estas entidades hasta no saber cómo poder pagar un tributo. Y tuvimos que buscar antropólogos e historiadores que supieran sobre el tema incaico. Así que entrevistamos a varias personas, tanto en Lima como en Cusco en su momento, hasta tener una visión de cómo hacer lo que se llama las santas, o sea, la sepultura del noble incaico. Y sucede que si ustedes leen las crónicas,
hay una procesión que se debe hacer antes de enterrarlos. Y parece que a estos de aquí no le habrían hecho esa procesión. Así que la idea era encontrar los cuerpos, sacarlos y tenerlos. Pero mientras que nosotros más nos decidíamos hacerlo, parece que una de estas entidades se había pegado con nosotros y se comunicaba con nosotros, a los otros espíritus. Nosotros estamos en Lima, dicen que en Cusco empezó las cosas a temblar, que se había caído las ollas de la cocina, que las mesas, como eran... Ah, no, que claro, que las mesas que son un poquito débiles, el viento se las llevaba muy rápido, cuando antes no pasaba eso. Y que la temperatura de noche variaba mucho más rápido. Entonces ya estábamos ante una manifestación de protesta de esas entidades, porque queríamos sacarlas de ahí. Porque justamente la tarea de las primeras tareas que tienes que hacer es limpiar un hogar. Entonces decidimos, ya, ¿sabes cuánto nos va a costar meterle lampa a este lugar, no? Y nos dicen, oye, no, va a costar. Ya, ¿quién va a poner la plata? Bueno, yo tenía en esa época 28 años, por ahí. Entonces, no, yo no tenía plata. Yo recién estaba entrando al estado, así que le digo, no, yo estoy aquí nada más, güey. Entonces, pero ¿quién puede mover las cosas, no? Así que en el comité lograron hacer un dinero para contratar trabajadores sin decirles nada, que supuestamente lo que íbamos a hacer iba a ser una piscina. Para eso estábamos contratando a los obreros. Así que fuimos a Cusco de nuevo, contratamos a esta gente, la llevamos al lugar, hablamos con la cliente para que todo ese campo pueda ser excavado, porque ahí teníamos que encontrar los cuerpos. Ahora, recuerden, hay un segundo factor, ¿eh? El segundo factor es que si tú encuentras momias o cerámicos prehispánicos, eso por ley es del Perú y tiene que pasar para el Ministerio de Cultura. O sea, el peligro acá era encontrarlo y que no podíamos ejecutar nada después. Por eso es que tuvimos que tener la discreción de que los excavadores tuvieran la certeza de no decir nada a nadie. Nada. Y se les pagó bien por su silencio. Y excavamos. Para esto también levantamos unas mallas enormes para que los vecinos no estén curioseando. Y nos metimos con todas a fajo, pues. Excavaron en la zona que pensábamos que estaban los cuerpos, hasta que encontramos justamente abajo lo que vendría a ser una parte, o sea, a los 5 metros encontramos lo que iba a ser una parte de un muro. Y seguimos excavando al costado del muro y era parte de una edificación. O sea, abajo de esa casa había una edificación y que podía haber sido más grande, pero ya no queríamos ir más allá porque nuevamente, si nos agarra cultura, era terrible. Y buscando la puerta de esa edificación encontramos que en el piso más al fondo, más abajo, cerca de sus cimientos, había justamente como un nicho que se había hecho, como una chulpa. Y en la chulpa encontramos la puertita cerca de ahí, a los 9 metros de profundidad, y ahí ya se excavó todo para poder sacar los huesos y los cuerpos que estaban ahí. Entendiendo lo que ya estamos haciendo, sin conocer mucho de antropología o tema forense, yo con la justa con lo que era medicina legal, decía ya, bueno, acá por las piezas tenemos 8 cuerpos, que son las 8 entidades que han estado fastidiando. Ahora, ¿cuál es el pago? Para volverlos a enterrar, lo que hicimos fue envolverlos a todos en unas pequeñas mantitas, porque como se acordaron que el hueso se degrada, entonces quedaban pocos huesos. Hicimos como unas guaguas de todos, como tipo momias chiquitas, y nos fuimos al centro de Cusco, a la plaza, cada uno de nosotros, hasta con los trabajadores, con su guagua, y empezamos a hacer como una especie de carnaval así. Y la gente decía, ¿qué es esto loco de mierda? Y nosotros, lo regresamos al mismo lugar, lo metimos y hicimos pago a la tierra junto con una pepa de oro, que conseguimos una pepita de oro que costó como 500 lucas, que eso sí lo pagó la señora. Lo metimos adentro todo. Y para esto, donde toda la excavación y todo el tema, hubieron más movimientos y demás, pero los mismos trabajadores se tuvieron que hacer de valor. Terminamos de hacer eso y todo este lugar, todo el lugar, la temperatura que antes se sentía más frío, que digamos, si en Cusco de noche sientes que baja la temperatura en la noche a 12 grados, ahí bajaba a 5 grados o 2 grados, por ejemplo.
Esas noches, que ya después de la procesión que hicimos, empezó a bajar a 12 grados y ya no bajaba más. Entonces quiere decir que ya estaba en paz. Ya dejó de haber ruidos y demás. Entonces empezamos a volver a enterrar todo en su lugar, sin mover las cerámicas, sin mover nada, porque habían cositas, piezas de oro que estaban en verdes, pero por suerte los que estaban desterrando no sabían nada de eso, ¿no? De que eso era oro. Solo había una pieza verde. Entonces, empezamos otra vez a cubrir todo. Lo cubrimos, dejamos todo tranquilo, pusimos el césped, levantamos todo y ya todo estaba en paz. Pero, el hecho de que estén en paz no quiere decir que los espíritus se hayan ido, solamente que ahora ya no iban a fastidiar. Hicimos otra vez la mesa de medium para poder trabajar con ellos, y la entidad que era supuestamente el líder de la casa dice: ahora estamos sagrados, somos como los incas, o sea, porque habíamos hecho la procesión, y que ellos ahora iban a permitir que todo esté en paz en esa casa y que no iban a votar a nadie más. ¿Y por qué dicen votar a alguien más? Porque ya la dueña nos había contado de que muchas personas que alquilaban ese lugar les iban tan mal en el negocio que se iban muy rápido. Entonces, desde el año 2009 hasta el año 2015, que yo volví a ir a Valle Sagrado, en ese lugar la señora se mantuvo y sus hijos ahora continúan el negocio y ha crecido bastante bien, ha crecido muy bien, que se mantiene por el turismo y no ha dejado ese lugar desde entonces. Y supuestamente estaba en planes de comprarle al dueño esta casa, porque esa familia ya habían fallecido los dueños originales y solamente estaban los hijos que vivían de las rentas, ¿no? Pero más o menos esa es la historia. Ustedes dirán, ahora, ¿cuál era lo fuerte de todo ese tema? Y lo fuerte en realidad son tres cosas para mí. Primero, que eran espíritus muy antiguos. Número dos, todo el trabajo que tuvimos que hacer para poder buscar la paz de esos espíritus. Y tercero, la investigación que tuvo que haber. Ahora, en la casa y los movimientos y demás, era algo que ya estaban, entre comillas, acostumbrados a la familia que atendía este centro campestre. Pero todo ese casa, digamos, estaba encima de lo que pudo haber sido tal vez un centro más grande donde puede haber más personas alrededor, pero las otras familias tal vez o se acostumbraron o tal vez ellos hicieron algo similar, porque dicen que en Cusco sí se acostumbra a veces escarbar para buscar los huesos, hacerle su pago, o sea, su licor o su pago a la tierra, porque hay muchas formas de hacer pago, ¿eh? Y de ahí enterrarlo, y lo hacen casi anualmente, supuestamente por respeto. Pero esa es la historia de la casa, de una casa, por ejemplo, que está en pena, ¿no? Que está con espíritus. Ahora, como poltergeist en sí, es raro encontrarlo, pero sí hemos encontrado solamente una sola experiencia de poltergeist, pero ha sido en un edificio que está ahora abandonado acá en Wilson. No sé si han visto que hay una edificación que ahora está vacía, cerca de Nicolás de Piorola, si no me equivoco. No, Nicolás de Piorola. Siempre ha habido un edificio ahí que estaba vacío, ¿eh? No, pero eso está vacío a partir de 1993, lo desaloja. Ya es casi toda nuestra juventud. Entonces, Nuestra infancia y toda nuestra juventud hasta ahorita. Y nosotros ingresamos en esa casa en el año 2010, porque justo tuvimos la oportunidad de ir, porque ahí había gente de mal vivir que ingresaban. En ese lugar, por ejemplo, el poltergeist era de que sí se escuchan ruidos de noche, se escucha que aúllan, que gritan, y no necesariamente son la gente que está ahí de mal vivir, los drogadictos, los ladrones. Y nosotros ingresamos solamente porque uno de ellos le dijimos: oye papá, porque nos estaban pidiendo limona, oye papá, acá vives tú, ¿no? Sí. Oye, ¿y hay ruidos adentro? Sí, muchos. Oye, podemos entrar y te damos tu propina, pues. Y entramos solamente para comprobar que había poltergeist, pero toda esa gente de ahí era imposible desaparecer ese poltergeist. Pero sí nos dimos cuenta de que donde hay concentración de personas que sufren, hay poltergeist. Y de ahí es que nosotros quisimos ir a estas casas donde están los drogadictos, estas casas de Corazón de Jesús, ¿cómo se llama esas casas donde están los señores? Los que van a limosna. No. Donde están, ¿te acuerdas de estos patas que te limpian la luna o entran a tu casa que dicen: yo vengo de tal lugar donde he salido de drogas? Sí, claro. Ya, como... Donde estaba el padre Maritín, porque luego lo cerraron. Sí. No sé.
No me acuerdo. El padre Martín Bueno, creo que- Es para donde los se drogadictos. recuperan, claro, los drogaditos se recuperan, pues, ¿no? Casa Bueno, de rehabilitación. claro, Rehabilitación, esa casa de rehabilitación, o algo así, claro. creo que es el no sé qué Victoria. Nosotros queríamos ir a ese lugar Centro de porque Victoria. Centro Victoria. Claro. Nosotros queríamos ir a ese lugar porque estábamos seguros que había el poltergeist. Pero mira, en toda nuestra época que tuvimos en el comité, nunca logramos acceder, o sea, porque nunca dieron el permiso para ingresar. Y salvo que seas un drogadicto, es imposible que te ingreses. Y nadie quería hacer la de drogadicto. Y en este edificio que tú me dices de Nicolás de Piérola, aparte de los aullidos, de los ruidos, ¿qué otras cosas pudiste visualizar o ver o atestiguar? No, es que ahí de noche, a pesar que todos están durmiendo o están puta volando en sus huevas, en todos los pisos hay como se siente súper pesado, súper cargado todo. Y sientes como que la gente te está tocando y no hay nadie. O sea, sientes como que manos que te tocan en todo momento. Desde que estás a partir del tercer piso en adelante, todos son manos ahí. Acá Jason Flores nos dice, ¿y la casa de Matucita? Es un tema muy picante, ¿eh? Buen punto, pues. No, Jason. eso que hacemos no pasa nada, no hay nada en casa de Motocicleta. Es una estrategia de los gringos. Fue una historia que lo creó la embajada americana para que nadie estuviese vigilando lo que se Perfecto. Perfecto. ¿Ustedes lo han ido a comprobar o...? Bueno, No necesariamente, porque ya, como te digo, en el comité había gente con contactos como para decirnos cuál es la verdad de algunas cosas. Mira, Flores Jason tiene acá una pregunta muy interesante. Entonces, ¿los espíritus no fueron devorados por la vorágine? Bien, te explico el detalle. Para que tú seas enterrado por la vorágine, tu espíritu debe quedar libre totalmente para que ya te disuelvas. Y te disuelves al toque, no es que te demoras años. Pero cuando tú estás en un cementerio, en ese cementerio, como está lleno de vida, entre comillas, simula una vida física, sin serlo. Por eso que la gente ahí puede conservar su alma, cuando el alma debe desaparecer del espíritu. Y por eso ellos recuerdan su última vida. Eso quería decir que todo ese complejo, por eso decía, ese complejo era un complejo de chulpas enterradas. Era un cementerio de Inca. Un cementerio de Inca, pero no sagrado, ¿no? O sea que... No, sagrado, todo cementerio es sagrado, finalmente, ¿no? No, pero o sea, no sagrado por completo, pues, ¿no? Claro. Claro, eso digo. Pucha, quería cargar mi visor de infrarrojo, pero está descargada la batería. Un termograma. Miércoles, qué genio. Como 5.000 soles, como 5.000 soles vale esta huevada. Estas son tan caras. Bueno, Sí. bueno, coyotes, ya que no hay más interacción Cerramos hoy día el programa. de Peruvian Coyote. Bueno, chicos, agradecemos a las personas que nos están siguiendo en redes sociales, que van a formar parte de la grabación de este tercer episodio, y nos pueden buscar, como les repito, en Spotify como Peruvian Coyote. Así que, por favor, Claro. sigan uniéndose a nuestra manada de coyotes para acompañarnos con estos temas que a todos nos interesa. Gracias. Coyotes, de Argentina, de Estados Unidos y de acá de Perú. Y espero que esta manada se globalice. Chao. Así es. Bueno, antes de despedirme, voy a contestar la última pregunta que veo acá de Jason Flores, que es, ¿podrías aclarar nuevamente la diferencia entre un espíritu que causa posesiones y un poltergeist? Es que el poltergeist no es un espíritu en sí, es una carga de tensiones y emociones de muchas personas que viven en un lugar que genera una especie de ente que causa terror, ¿ya? A eso le llamamos nosotros la sombra, es como un espíritu artificial. Pero este espíritu artificial puede ser poseído también por un espíritu descarnado. Y ahí se complican las cosas. Pero no suele suceder porque están en diferentes planos de existencia. Por eso no se cruzan habitualmente, salvo que el poltergeist se genera tan fuerte que pueda abrir una brecha entre el mundo de los espíritus descarnados con nuestro mundo. Y el poltergeist es una puerta para eso. ¿Ok? Mientras que la posesión de un espíritu, el espíritu es un ser vivo que nace en el mundo no físico o material, que es un mundo de electrostáticas y cargas con sentido negativo, literalmente, no diría antimateria, pero sí son cargas que no pertenecen a esta vibración
que cuando se conecta por alguna razón con nosotros, que nosotros tenemos la capacidad de abrir esos portales, como micropoltergeist, por así decirlo, en nuestra mente o en nuestras conjuraciones o en una ouija, podemos conectar con esas entidades y esas entidades al vernos pueden devorar nuestra fuente de vida porque es alimento para ellos. Así como ellos para nosotros también es alimento. Así que en ambas partes nos estamos devorando. Bueno, coyotes. Ya está. Ahora sí, me ¿Algún despido. coyote más? Ya. No, ya está. ¿Y Ya más está todo. coyotes? Jano, Este lanza la coyote despedida. Bien, se despide entonces todos. nos despedimos todos. Muchas gracias por visitarnos. Recuerden que este 21 y 22 de octubre en la ciudad de Lima, en Girón Manuel del Pino 176, cerca de Lima, entre las 13 y 14 de Arequipa, tenemos la corte externa donde vamos a estar enseñando 4 cursos. El día sábado, lectura de tarot, la creación de sigilos. El día domingo vamos a estar enseñando todo lo que es la evocación mágica y exaltación ritual. Y también vamos a enseñar en la noche la lectura de runas. Recuerden que cada curso cuesta 50 soles, solo tienen que ir allá y pagar su curso para poder asistir a la clase. Dura 2 horas. En el primer piso vamos a tener el Witch Make Café, donde unas amables brujitas van a estar atendiéndoles y haciendo rituales en inglés antiguo para bendecir sus bebidas y sus infusiones. Finalmente, el 28 y 29 de octubre tenemos el pre-Halloween de la Feria Pagana y Esotérica de Mercadillo Oculto. Pueden entrar en Instagram, @Mercadillo Oculto, para ver nuestros eventos y ahí podrán comprar insumos como saumerios, aceites, cuarzos, velas. Pueden también leer el futuro por nuestros videntes, tarotistas, numerólogos, astrólogos, quiromantes. Y además vamos a tener una sección de moda actual de Travant como tienda, así como otras marcas que acompañan. Y van a haber bastantes influencers, vamos a tener bastantes actividades y vamos a tener concursos de disfraces de a las 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Así que tienen todo para hacer este fin de semana, el 28-29, el 21-22. Y sigan a Mercadillo Oculto en Instagram. Bueno, coyotes, síguenos en Spotify. Ya hemos terminado el programa. Les agradecemos a ustedes toda la manera de coyotes que nos siguen programa vía Spotify. Como repito, hay gente argentina, de Estados Unidos, de acá de Perú, y esperamos, ¿no? La manera de coyotes, que somos Ano, César y Carlos, quien habla, un coyote a la orden, ¿no? De que nos siguen siguiendo y sigan viralizando esto. Gracias, amigos. Chao. Chau, Faz. Chau. Chao. Peruvian Coyote.